la grabación. La clase de hoy, como les decía, vamos a hablar de poder judicial, el sistema judicial en nuestro país, cómo va a funcionar. Y lo primero que vamos a dejar claro es que las leyes que se hacen en nuestro país tienen como base a los derechos humanos, que es lo que ustedes tienen aquí en la esquina inferior derecha, ¿ya? Esa que aparece ahí dice que los derechos humanos y la Constitución van a trabajar de la mano. Ahora, ¿qué hay que recordar de los derechos humanos que los venimos trabajando desde hace ya bastante rato? Es que principalmente los derechos humanos son inherentes. Usted nace y nace con derechos humanos. Está ahí, están presentes, no se les pueden quitar. Entre los derechos humanos que van a ser esenciales está el derecho a la vida, a la libertad, a no ser esclavo, no estar sometidos a ningún tipo de tortura, a tener la libertad de opinión y de expresión, y todos ellos no van a hacer ninguna diferencia. Si usted, por ejemplo, si usted le dice que no tiene derechos humanos porque es menor de edad, eso no es así. No se puede hacer una diferencia ni discriminar por la etnia en la que sea, ni por color de piel, ni por la religión. Para todos llega desde la misma forma los derechos humanos. Ya eso es como el abstract de lo que ya hemos visto en las clases anteriores. Además de eso, bueno, vamos a tener lo siguiente, que es que como las leyes se van a hacer de la manito con los derechos humanos, el sistema judicial se va a ordenar a base de estas leyes. Las dos instancias superiores, las máximas, que van a existir ahí, son la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, ¿ya? Son las dos que van a estar en este proceso. Y la primera que vamos a ver es la Corte Suprema, ¿ya? Lo conversamos en la clase antepasada, que hablamos de la Constitución y de las atribuciones de los poderes del Estado. Es que el Poder Judicial es el único que pide, sí o sí, una... Buenas tardes, Francis y Marcos. Pide sí o sí que sea un abogado el que postula estos cargos. ¿Quiénes lo van a proponer? Son el presidente de la República, senadores y diputados, ¿cierto? Que van a elegir una terna de personas que ellos consideran son aptas para estar en el cargo. Y luego, ¿cierto? De un concurso, como se le llama, se decide quiénes van a estar ahí y estos 21 ministros van a dar orden al sistema judicial. En el caso de la Corte Suprema, ellos van a conformar una superintendencia, una institución que se va a encargar de fiscalizar de manera amplia a todas las demás instituciones que existen en el territorio. Por ejemplo, van a esta superintendencia a fiscalizar la parte económica, ¿ya? Va a fiscalizar que se estén cumpliendo las normas como corresponden y que claramente cuando no haya una norma cumplida o una ley cumplida se va a encargar de sancionar, ¿ya? De hacer que exista un orden en las leyes. Y estamos hablando de la parte, entre comillas, que es lo que debiese ocurrir, ¿ya? Además de eso, bueno, va a estar a cargo de que todos los tribunales de justicia de la nación funcionen bien. Que no haya corrupción, que no haya malversación, ¿cierto? Que no haya malas intenciones. O sea, la Corte Suprema se va a encargar de fiscalizar, es nuestro ente máximo, ¿ya? Por otro lado, nosotros vamos a tener la Corte de Apelaciones, ¿ya? Y en este caso que está aquí, que es la Corte de Apelaciones, tenemos lo siguiente, ¿ya? En el caso de la Corte de Apelaciones, a lo largo de todo el país hay 17, ¿ya? Por lo menos debe haber uno en cada región, ya para tener en claro. Y como el nombre lo dice, cuando tú no estás de acuerdo con la sentencia,
que se te dio, ¿cierto?, por algún juicio, tú vas a la corte a apelar. Vas a decir, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que me dictaron o lo que me dijeron. Por lo tanto, quiero saber si existe la posibilidad de apelar a mi sentencia, ¿ya? Que la sentencia sea apelada. Entonces, la Corte de Apelaciones te dice si está de acuerdo o no con lo que tú estás solicitando, ¿ya? Es una instancia superior por lo general, las personas quedan bastante conformes con la sentencia que se les da y muy pocas veces llegan a esta instancia porque no es que no te gustó la sentencia y fuiste a reclamar al tiro, sino que por juicio son por lo menos 6 meses y después de los 6 meses estar otro rato más peleando. Hay gente que lo hace y otros que no. Además de ver eso, también van a haber causas, ¿cierto?, que van a sancionar o que van a revisar según el juzgado. Por ejemplo, si apelaron, ¿cierto?, en una primera instancia y no resultó, lo hacen de nuevo, apelan en la Corte de Apelaciones. Ahora, en una segunda instancia, por ejemplo, si hay algún ministro que quiera traer a alguien desde afuera, porque cometió delito, como Hadwe, por ejemplo, lo que tiene que hacer es ir a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones se comunica con el Poder Judicial del país en donde estén y a base de eso deciden si lo van a traer de vuelta o no. ¿Cómo lo explico? Por ejemplo, si ¿cómo se llama? Ya, yo soy un político corrupto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo me voy a arrancar con la plata y me voy a ir a otro país. La Corte de Apelaciones toma ese caso y dice, oye, ¿saben qué? Nosotros tenemos que traer a esa persona porque es corrupta y se tiene que juzgar aquí en nuestra jurisdicción. Y yo me fui a vivir, por ejemplo, a Inglaterra, se comunican con la embajada de allá, hablan la situación y se explica y qué van a hacer ellos, si lo toman en cuenta y consideran que es válido, me van a perseguir, me van a apresar y me van a mandar de vuelta a mi país para ser juzgado por los delitos cometidos, ¿ya? Siempre y cuando sean una autoridad. Y en última instancia, por ejemplo, en el caso de los parlamentarios, si algún parlamentario comete algún delito, lo desafueran, lo sacan de su cargo y lo enjuician, ¿ya? En el caso, por ejemplo, también la Corte de Apelaciones debe garantizar que se protejan los derechos de las personas, ¿ya? Si hay, por ejemplo, un uso de la fuerza excesiva y hay pruebas que lo demuestren, es la Corte de Apelaciones quien debe dictar que no hay una protección y que quien sea culpable reciba la sanción que corresponde. Hasta ahí, los que están oyendo, ¿se entiende cuáles son las dos funciones de la Corte de Apelaciones? ¿O no? Para, si no, volver a explicarlo. Ustedes me dicen. ¿Sí? Fantástico. Gracias, Scarlett. Yeah. Entonces, si se fijan, vamos a hacer cierto ahí la salvedad. La Corte Suprema, entonces, son 21 ministros elegidos por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que participan en una terna para poder administrar de manera general esta superintendencia que vigila a todos y que todos cumplan las leyes, en nuestra máxima. Y la Corte de Apelaciones, por ejemplo, si Juanito Pérez fue demandado por pensión alimenticia y no está de acuerdo con la cantidad que tiene que pagar, él puede apelar a su situación, ¿ya? Son los dos. Hablamos también de que todas las leyes van de la manito con los derechos humanos y que estos derechos humanos son suyos desde que nació, ¿ya? Y nadie se los puede quitar y nadie le puede decir que por ser menor de edad no tiene y que ni por ser judío, musulmán, no, son para todos por igual. Ahora, como la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones son instancias grandes, la Corte Suprema es una sola, ¿ya? Está en Santiago, sí. Y la Corte de Apelaciones, por lo menos una por región, va a depender si va a tener una más o dos más,
según la cantidad, ¿ya? Que tenga de personas esa región, no da abasto. Me explico. Por ejemplo, si de los que estamos presentes hoy día en la clase, vamos a suponer que la María, por ejemplo, como buena compañera va a decir, ya, yo me voy a hacer cargo de todas las tareas, de todas las asignaturas de todos mis compañeros. Ya ustedes son 30, creo. Entonces, la María no solo tiene que hacer sus tareas de todas las asignaturas, sino que además la de todos sus compañeros. ¿Ya? Entonces ella se va a dar cuenta de que no va a dar abasto para hacer la tarea de educación física, ni la de matemáticas, ni la de lenguaje, ni la de las asignaturas TP, y que solo la de ella ya la tiene agobiada y además se comprometió a hacer las tareas de los demás. Va a delegar. Tú tomas esta tarea, tú tomas esta otra, tú haces esto, ¿ya? Lo mismo pasa en el sistema judicial. La Corte Suprema, que es una, no da abasto. La Corte de Apelaciones, que es una por región, no da abasto tampoco para poder solucionar los problemas de la población relacionados con las leyes. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Van a crearse diferentes instancias, que son las que están conformando este Poder Judicial y que aparecen en el costado superior de su pantalla, aquí. En este lado donde se ve mi flechita toda lenta, ahí mismo están las subdivisiones. Están los juzgados de primera instancia, que son para las personas civiles como nosotros, que los voy a explicar a continuación. Están las cortes marciales y los tribunales militares, que claramente no son para ninguno de nosotros, sino que son para militares, carabineros, aviadores y marinos. Ya están los 4. Y tenemos los tribunales especiales, que son para grandes instancias, no personales. No son ni para militares ni para civiles, sino que ya están asociadas a empresas o a instituciones propiamente tal. Si nos vamos al primero, que usted después puede repasar sin ningún problema, es el que tenemos aquí. Los juzgados de primera instancia, donde podría ir usted, donde podría ir yo, donde podría ir cualquiera, ¿ya? Primero tenemos los juzgados de familia. En los juzgados de familia, como la palabra lo dice, va a tomar situaciones que estén relacionadas con la conformación de la familia o alguna instancia familiar. Por ejemplo, el matrimonio civil, la adopción, violencia intrafamiliar, maltrato, tuición y relación con los hijos. Entonces, por ejemplo, cuando un padre o una madre quiere la tuición de sus hijos, no va al Tribunal de Letras del Trabajo, no tiene nada que ver. Va al Tribunal de Familia y explicita su situación. Según la Constitución, si usted no tiene plata o dinero para pagar un abogado, el Estado debe proporcionárselo, debe designarle un abogado. ¿Cuál es el problema de esta designación de abogados? Usted sabe que los abogados, bueno, abogado es como el general, pero las personas suelen especializarse en alguna rama. Entonces, si tú vas porque quieres la tuición de tus hijos y no tienes dinero para pagar un abogado, puede ser que te toque un abogado que es especializado en leyes laborales y tiene débil la parte de familia. ¿Ya? Ese es, entre comillas, la debilidad del sistema judicial, porque no te entrega un especialista en el área, sino que te entrega un abogado. Obviamente se supone que el abogado debiese poder contestar y resolver todas las dudas que tú tuvieras, pero lamentablemente no es la realidad, ¿ya? Ese es como el conflicto. Ahora, estos tribunales, como bien les decía yo, si no hay un acuerdo de buenas a primeras, el proceso puede durar 6 meses, 1 año, y todo va a depender si las parejas, ¿cierto? Padres, se ponen de acuerdo con esto, ¿ya? En el caso del matrimonio civil, por ejemplo, al casarse, si es con bienes comunes y después quieren cambiarlo a bienes separados, también pasan por un proceso judicial. El tema de la adopción en Chile, que es pero recontra complejo adoptar, es al final el tribunal judicial el que decide, el juzgado de familia, si decide si eres una persona apta para adoptar, ¿ya?
En el caso de la violencia intrafamiliar, que te golpeen o que te traten mal psicológicamente, tú debes por lo menos tener una denuncia en Carabineros. No puedes ir a buenas a primeras a decir, oiga, ¿sabe qué? Mi pareja me pegó, me dejó el ojo morado, y te van a decir, ya, ¿y dónde está la denuncia pertinente en Carabineros? Esta es como tu primera prueba, ¿ya? Siempre los juzgados chiquillos de primera instancia es cuando tú ya no pudiste arreglarlo de manera regular, llegas a estos juzgados. Luego tenemos el del segundo. Si van teniendo dudas, me escriben, por favor. Tenemos el juzgado de cobranza laboral y previsional. Estos juzgados se van a dar en Valparaíso, en Concepción, en San Miguel y en Santiago, ¿ya? Ahora, ¿por qué se dan en esos sectores? Porque ahí nace la necesidad de tenerlos propiamente tal. ¿Y de qué se van a encargar? De ver las leyes laborales, si es que no se están cumpliendo, la previsión, que es cierto, FONASA o ISAPRE, ¿ya? La seguridad, ¿cierto? El seguro que usted lo cubre por accidentes laborales. Cobranza, dice ahí, judicial de imposiciones, en el caso de las empresas que no pagan sus imposiciones, el juzgado le cobra y lo puede embargar. Y alguna multa, dice ahí, en los institutos de previsión, ya sea FONASA o alguna ISAPRE. Si, por ejemplo, la ISAPRE le dice a usted que le va a cobrar 50.000 pesos, pero le termina descontando de su sueldo 100.000, es el juzgado de cobranza laboral y previsional el que le dice, oiga, usted está haciendo mal las cosas. Y si es necesario, le pasa una multa, además de, por ejemplo, devolverle retroactivamente todo lo que le descontó de más. De eso se encarga el juzgado de cobranza laboral y previsional. En el caso del juzgado de letras del trabajo, nosotros vamos a tener que ya derechamente es una situación regular. Usted y su empleador, el empleado y el empleador. Entonces, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, si el contrato de usted dice que usted va a trabajar 16 horas semanales, ¿ya? Pero la ley indica que no puede trabajar 16 horas laborales, solo 8. Usted puede ir al juzgado de letras del trabajo y decir, ¿sabe qué? Me hicieron este contrato, yo, no sé, me equivoqué, no leí bien, me lo cambiaron y yo no he firmado nada. El juzgado se encarga de ver cuál va a ser su situación real con en este caso, el empleador, que es al que usted le da trabajo. En el caso, por ejemplo, de que no le hayan pagado sus cotizaciones, ¿ya? Que no le hayan pagado ni descontado, ni que haya una declaración propiamente tal, va a ser el juzgado de letras el que, el de letras del trabajo, el que va a ver su situación como trabajador, ¿ya? Ojo, que de la manito este juzgado va a trabajar con la inspección del trabajo. Entonces, si la inspección del trabajo a usted no le solucionó su problema con el empleador, ahí recién viene el juzgado de letras y la demanda propiamente tal y se analiza la situación. ¿Ya? Hasta ahí entonces hablamos del juzgado de familia, problema cierto de la familia nuclear. Hablamos del juzgado de cobranza laboral y previsional, que tiene que ver con aspectos ciertos ejecutivos de las leyes laborales con empresa. Y hablamos del juzgado de letras del trabajo, que ve su posición como trabajador frente al empleador, al que le otorga el trabajo. En el número 4 tenemos los juzgados civiles, ¿ya? Ahí se va a resolver todo lo que anteriormente no se pudo resolver, ¿ya? Todo lo que no pudo arreglar ni el juzgado de familia, ni el de cobranza laboral provisional, el de letras de trabajo, lo se ven en casos civiles. Por ejemplo, el pago de un monto de dinero de trabajo. Usted, por ejemplo, finalizó su trabajo, lo finiquitaron. Entonces, ¿qué va a suceder? Va y no le quieren pagar su finiquito, entonces usted va ahí al juzgado civil y empieza a conversar que hay un monto que se le tiene que pagar, pero no lo hicieron, y se va arreglando a través de ese proceso. Si, por ejemplo, hay una herencia y a usted no le quieren dar su parte, se ve en el juzgado civil, ¿ya? Si hay, por ejemplo, si hay una instancia única, supongamos, se va a vender una casa, pero falta una de las firmas, ¿ya? De uno de los hijos, porque cuando se muere una persona,
se reparte el 50% para la esposa y dependiendo, si son 2 hijos, 25% para cada uno. Y para vender necesitan la firma de todos. Se va al juzgado civil y dice, ¿saben qué? No podemos llegar como a un acuerdo 100%, ¿qué podemos hacer? Y ahí el juez, en una única sesión, le dice cuáles son sus opciones y si se ponen de acuerdo, firman y se van todos felices. Bueno, también ve si en el caso de que un niño perdiera a sus padres, que son la familia directa, y un tío, por ejemplo, una tía se quiere hacer cargo, es el juzgado civil el que ve eso. Como nosotros somos un país tradicional, la familia se ve como papá, mamá, hijos, ¿ya? Por eso el juzgado civil se hace cargo de las tuiciones cuando no son familiares directos, o sea, cuando no son ni el papá ni la mamá, ¿ya? Por ejemplo, usted tiene un documento de un auto, pero lo tiene que autentificar, que el auto, por ejemplo, es original, ¿ya? Siendo, por ejemplo, una reliquia, usted va a un juzgado civil y allá le dicen y le firman el papelito de que es original. El último, que es el juzgado de letras y de competencia común, ven todos los otros casos que, por ejemplo, el juzgado civil no trata y que generalmente están relacionados con procesos civiles. Cuando una persona, por ejemplo, demanda a una empresa, lo ve el juzgado de competencia común. Cuando se ven, por ejemplo, estas familias grandes que pelean por terreno, también lo ve el juzgado de letras de competencia común. Entonces, cada uno de estos juzgados abarca una posición. El primero, la familia tradicional, ¿cierto? Papá, mamá, hijos. El de cobranza laboral, que son las grandes empresas y que estén cumpliendo en conformidad de la ley. El juzgado de letras del trabajo, en donde el empleado puede consultar o averiguar cuál es su situación laboral con el empleador. El juzgado civil, que son todas las causas que no atienden los otros 3 anteriores. Y el juzgado de letras de competencia común, en que son distintas áreas del derecho, ya sea el derecho penal, el procesal, el derecho laboral, todas las que las otras tampoco toman. Por lo general, siempre, al menos que sea específica la situación, uno se queda o con el juzgado civil o con el juzgado de letras de competencia común. Ya ahí es donde se solucionan. Si usted va por un problema, por ejemplo, de familia y no le dan solución ahí, lo van a derivar al juzgado de familia, ¿ya? Yo le hago esto como de manera general. Ahora, si usted quiere, se puede investigar mucho más porque son situaciones específicas, pero ya era así como entrar a estudiar derecho propiamente tal, ¿ya? Si no hay dudas, voy a continuar con, si hay dudas, me las dejan ahí, con las cortes marciales y los tribunales militares. Todos los juzgados de primera instancia que vimos, que están en este sector de acá, son para personas normales mayores de edad, como ustedes. No sé si son mayores de edad. Bueno, si cumplen 18, mayores de edad, o como yo, o como cualquier ser humano que camine por la calle. En el caso de que se decidiesen por ser militares, tienen otra rama del sistema judicial solo para los militares, que son las cortes marciales y los tribunales militares en tiempos de paz. Son los que van a aparecer en su pantalla. Ahora, la corte marcial del ejército, fuerza aérea, carabineros, y está la corte marcial de la armada. ¿Ya? Tenemos la corte marcial de los militares, de los aviadores, de los carabineros y de los marinos. Cuando tú cometes, por ejemplo, un acto de traición y eres militar, entregaste información en plena guerra a otro lugar, o hiciste el desfalco en carabinero, ¿ya? Te vas a una corte marcial. En la corte marcial, bueno, lo primero que hacen cuando eres sospechoso de algo, te ponen en suspensión de funciones. Y si en la corte marcial, donde está tu abogado defensor como militar, está un jurado, que son todos militares, y está el juez, ¿ya? Es un juicio cerrado. Ellos pueden decidir darte de baja, que significa salir de la institución, sin ningún tipo de beneficio, y además se puede ver si hay pena de cárcel. Ahora, ¿por qué esta corte marcial ha sido tan cuestionada?
porque en la dictadura militar, bueno, usted sabe que hubo uso excesivo de la fuerza, se suprimió el Estado de Derecho, hay persecución, hay tortura, hay detenidos desaparecidos y otros más, y todos aquellos que fueron de los altos mandos, excepto Augusto Pinochet, y que fueron procesados se hicieron a través de una corte marcial. Fueron considerados culpables y fueron arrestados en una cárcel que en realidad no es una cárcel como las que existen hoy en día, es para personas como nosotros, ya donde hay hacinamiento, malos tratos, sino que era casi un hotel de 5 estrellas. Entonces el común de las personas te preguntan que si tú cometiste un delito, ¿por qué lo estás pasando tan bien? En un hotel que tenía piscina, tenía spa, tenían tele, cable, tenían de todo. De hecho, esa cárcel fue cerrada porque se consideraba que no respondía y fueron llevados a cárceles regulares, ¿ya? No fueron dados de bajas, o sea, fueron dados de bajas de sus funciones, pero siguieron con muchos con el rango militar. Por lo tanto, ahí se hace el cuestionamiento. Si son personas comunes y silvestres y cometieron delitos, hay muchos que consideran que debiesen haber sido juzgados con la ley regular y no con una corte marcial. Pero el chileno copia un poco el estilo inglés y el estilo estadounidense frente a la justicia militar. Y en el caso de los tribunales militares en tiempos de paz, ya que se supone que este es el tiempo que vivimos nosotros en la actualidad, son situaciones entre civiles y militares, o entre militares, ¿ya? Estos tribunales están resguardados para causas menores, mientras que las cortes marciales, como les decía yo, están frente a así, casi al proceso de traición. Un tribunal militar, por ejemplo, si se demandó porque a un agente de una fuerza militar se demanda porque hizo uso excesivo de la fuerza y hay pruebas y están considerados, se van ahí al tribunal militar y se extiende la sentencia para todos por igual, ¿ya? Pero sigue siendo un tribunal exclusivo para ellos, no es de justicia regular. No sé si hasta ahí hay alguna duda, si no avanzo al último que me queda, que son los tribunales especiales. Si se fijan, el primero, el juzgado de primera instancia, son para civiles. Las cortes marciales y tribunales militares son para la gente que tiene algún cargo militar. Y en el caso de los tribunales especiales, que son los que tenemos acá, solo se los menciono, ya para el que los conozca, tiene que ver con situaciones que no son de personas, ni militares ni civiles. Por ejemplo, los tribunales tributarios de aduaneros, ver que las aduanas, los productos tengan el impuesto pagado, aplicarle el impuesto si es necesario, ver situaciones, regularlas, ya todo lo que llegue desde la frontera, desde afuera, tenga una regulación propiamente tal. Tenemos además el Tribunal de Contratación Pública. Si usted, por ejemplo, postula un cargo público, ya, y es analizado por los tribunales de contratación para ver si cumple con ¿cómo se llama? Con las características que se dan para el cargo. Si usted, por ejemplo, quiere ser asesor del alcalde, va al tribunal de contratación y revisa sus antecedentes, revisa cuáles son sus características, qué antecedentes, entre comillas, tiene laborales y ve si es apto o no para el cargo. El Tribunal de Propiedad Industrial, ¿ya?, es el que va a estar a cargo de ver quiénes son los dueños, por ejemplo, de una industria, ¿ya? De ver cómo se trabaja en esa industria, pero por lo general tiene que ver con los aspectos materiales. La industria, el edificio, las maquinarias, ¿ya?, quiénes son los dueños, se encarga de organizar todo eso. En el caso del Tribunal de la Libre Competencia, el Tribunal de la Libre Competencia ve que no exista, en su mayoría, colusión. Y ahí sabemos que no ha funcionado. El Tribunal de Libre Competencia lamentablemente no ha cumplido su función y su gestión porque sabemos de los casos de colusión que han existido en nuestro país, de ponerse de acuerdo para los precios, ¿ya?, y que no haya una regulación real. Exacto, el del confort, el de los pollos, el de los remedios, y como no ha funcionado el Tribunal de la Libre Competencia, que te dice que tú eres libre de poner los precios como tú requieras, se van a juicio, y en el juicio se dictaminó devolver, ya ni me acuerdo cuánta plata era del confort por cuenta RUT.
Y por último, tenemos los tribunales ambientales, que da la sensación que tampoco funciona. El tribunal ambiental debería encargarse de lo que dice la Constitución en el artículo 19, en donde usted debe vivir en un ambiente libre de contaminación, con cuidados medioambientales. ¿Pero por qué sabemos que no funciona? Por Quintero. Quintero es uno de los sectores más contaminados que tiene nuestro país y la gente se está muriendo de eso y no vemos que el Tribunal Medioambiental, no sé, haya hecho un impacto de estudio medioambiental, haya revisado, o sea, ellos están abandonados a su suerte. Por eso, chiquillos, yo siempre les digo, es súper genial el escrito todo esto, pero no hay una medida de protección real. Se hace se hace muy difícil el corroborar que realmente todos estén cumpliendo con lo que dice la ley. Y como la Constitución no ofrece un mecanismo de protección y limita al Estado a ser subsidiario, a entregar dinero, pero no a ejercer un ordenamiento real, tenemos estos problemas como el de Quintero, tenemos como la colusión del confort, que al final te demuestra que el sistema está sucio y que está corrupto, si esa es la realidad. ¿Ya? Por último, si nos vamos, bueno, dice ahí una consideración y los links de profundización, tenemos los juzgados de policía local. Los juzgados de policía local funcionan para la PDI, funcionan para carabineros propiamente tal, pero no son parte del sistema judicial, no están dentro de la rama, son externos a estas instituciones. Sí los fiscalizan, sí les echan así un ojo para ver si están cumpliendo como corresponde sus funciones, ¿ya? Ese es como la funcionalidad. Obviamente, los juzgados de policía local, por ejemplo, ven si tú chocaste y los carabineros te tomaron la declaración y tú hiciste quedó la constancia, ellos se encargan de ver estas situaciones, o de robos, situaciones menores. Y en el caso que se requiera pasar a otra instancia, por ejemplo, te chocaron, el juzgado de policía local dio sentencia al tipo de 3 años de cárcel. ¿Qué hace el juzgado de policía local? Te queda ahí nomás, po. Eso no quiere decir que el tipo te tenga que pagar la plata, por ejemplo, del auto que te destruyó chocándote, sino que ¿qué tienes que hacer tú? Poner una demanda civil. O sea, ir al juzgado civil y decir, yo quiero demandar a Juanito Pérez porque me chocó. Pero Juanito Pérez está preso, entonces ahí hay otro juicio más que se demora harto tiempo. Pero como les digo, está fuera del Poder Judicial, pero igual lo supervisa, ¿ya? Y en los links de profundización que yo les dejé, yo me encontré con, entre comillas, la grata sorpresa de que, a diferencia del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Poder Judicial tiene una página web que es bastante interesante. Esta es la página web para comunes y silvestres como nosotros, que no entiendes algo y te lo explican y hay un video, y esto como muy bacán, que es el Poder Judicial, y ahí aparece, no lo van a escuchar, pero lo pueden revisar si es que quisieran, si es que mi internet lo deja, y te va explicando lo que es el Poder Judicial, ¿ya? Y ahí te van hablando, ¿ya? Ahí a ver qué es el Poder Judicial, otras atribuciones, usted puede investigar, no hay ningún drama. Y por otro lado tenemos la página más formal, Poder Judicial de la República de Chile, similar a la del Congreso. Y ahí hay conceptos técnicos propiamente tal del Poder Judicial, pero también es bastante sencilla. La mayoría de las cosas se encuentran ahí. Son los 2 links que les coloqué acá en el Genially, para que usted, si usted quiere, investigar un poquito más. Ahora, como usted sabe, todo viene con actividad, ¿cierto? Entonces vamos ahí, cambiar rol. Y yo ahora soy una estudiante. Acá. Me voy, ¿cierto?, a intentar resolver el cuestionario. Para este caso son solo 3 preguntas, a diferencia del anterior que eran 5. ¿Cuál es la principal función del Poder Judicial con sus palabras? ¿Ya? ¿Qué es lo que usted entiende del Poder Judicial? Después la 2,
cuáles son las instancias superiores de apelación en nuestro sistema judicial y también se las expliqué. Si usted quiere, lo vuelve a revisar aquí, ¿cierto? En este lado de acá y lo realiza sin ningún drama. La última no es una pregunta propiamente tal, sino que es una situación, ¿ya? Usted va a elegir uno de los juzgados y va a crear una situación problema. Yo le puse un ejemplo ahí con el tribunal de familia, o sea, el juzgado de familia, pero podemos tomar otro. Por ejemplo, vamos a tomar yo quiero hablar del tribunal de letras del trabajo, entonces yo voy a decir ya, Elisa Vélez tiene el siguiente problema porque no se le han pagado sus cotizaciones de 2 años en el SLEP. No me han pagado nada, no me han pagado FONASA, no me han descontado la FP, nada. No hay un acuerdo porque no hay respuesta del empleador cuando yo fui a la inspección del trabajo. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Al juzgado de letras del trabajo, me consigo un abogado y el abogado me dice que nos vamos a ir a juicio y a demandar al SLEP para que me pague mis cotizaciones. Y eso sería. Y esa es la actividad 3. Nada más que eso. ¿Ya? Y con eso yo nunca termino los intentos porque no lo hago. Pero eso sería, acá voy a ver si hoy día alcanzo a bajar la clase. Va a quedar para ustedes, ¿cierto? Ahí. Desaparece ese, después yo dejo el link de YouTube. Dejo la tarea y eso sería para la clase de hoy. Como les decía, los que alcanzaron a llegar el jueves que viene, en este horario, yo voy a estar en la plataforma y voy a hacer una evaluación formativa. ¿Ya? Con todo lo que hemos visto, con toda la materia, constitución, derechos, todo lo que ya hemos trabajado, 1 hora. Y luego de eso, no sé si supieron, pero ya se liberaron los formatos de pruebas para este año de PSU. Así que voy a empezar a trabajar técnicas de PSU más que pasar materia propiamente tal. Igual con preguntas relacionadas con la asignatura. Pero vamos a ir trabajando eso. Y esa sería la clase del día de hoy. Cortita y precisa. No sé si quedó alguna duda, algo que decir. Si no, los dejamos hasta ahí. Me avisan cualquier cosita por el Instagram o por la plataforma, o en el caso que tenga mi WhatsApp, por WhatsApp. Yo no me hago ningún problema. No sé si les queda alguna duda, les quedó todo claro.